El cajón del escritorio de su padre nunca había estado cerrado con llave cuando ella necesitaba abrirlo. Valeria tenía la llave en su llavero desde hacía 11 años, entre la del departamento y la del auto, y nunca había tenido que usarla, porque su padre siempre le dejaba los cajones libres, abiertos, confiados. Esa tarde, 3 días después del funeral, abrió el cajón para sacar los recibos del seguro médico que el contador le había pedido, y la llave entró sin resistencia, como siempre. Lo que encontró adentro no era lo que buscaba. Había un sobre Manila café, grueso, con el sello en relieve, de una notaría del centro de la ciudad y una fecha impresa en la esquina superior. 14 de marzo, 4 años atrás. Valeria lo reconoció de inmediato como un documento legal porque había visto docenas iguales durante los años en que administró los papeles de la casa, las facturas médicas, los contratos del seguro, los estados de cuenta. Lo sacó del cajón con la misma calma con que habría sacado cualquier otro papel, pero algo en el peso, en el grosor. Le dijo que no era un trámite ordinario. Adentro había un testamento. No, el testamento que ella conocía, el que su padre había firmado frente a toda la familia 7 años atrás en la sala de la casa, sino uno distinto, más reciente, con páginas que olían todavía a tinta de impresora y a papel notarial. Ese olor seco y ligeramente metálico que Valeria asociaba con las cosas oficiales e irrevocables. Recorrió las líneas con los ojos hasta que encontró un nombre que no reconoció. Rodrigo Salinas Mendoza. El apellido materno era distinto al suyo, pero el paterno, Salinas, era exactamente el mismo que llevaba ella, el mismo que llevaba su padre, el mismo que había cargado toda su vida. Valeria leyó el nombre 3 veces seguidas porque su cerebro no lo procesó en la primera lectura ni en la segunda. El documento estaba firmado por su padre con su letra apretada y vertical, por un notario con sello oficial y por un testigo cuyo nombre no le decía absolutamente nada. En la parte inferior de la última hoja, escrito a mano con tinta azul, había un número de teléfono de 10 dígitos sin nombre ni etiqueta, solo los números, como una instrucción dejada para alguien que ya sabía para qué servían. Valeria se quedó de pie junto a la ventana del cuarto de su padre, con el sobre abierto entre las manos y la luz de la tarde cayendo sobre el papel, y no cerró el documento porque su cuerpo todavía no le había dado la orden de moverse. Valeria tenía 27 años cuando el médico usó la palabra crónico, y su madre asintió como si ya lo supiera desde antes. Esa misma semana empacó 2 maletas, cerró su departamento en Rentabilidad y tomó el autobús de regreso a la casa donde había crecido. No hubo drama en esa decisión, no hubo discurso. Hubo 2 maletas y un autobús. La casa familiar olía a cedro y a la crema de manos, que su madre aplicaba cada noche antes de dormir. Una crema en frasco morado que nunca cambió de marca en 30 años. Ese olor era lo único que no tenía precio en esa casa. Valeria abrió una libreta de hojas cuadriculadas y empezó a anotar todo. Medicamentos, copagos del seguro, honorarios de enfermería, facturas del gas y del agua, los turnos rotativos que coordinaba por teléfono desde la cocina mientras el café se enfriaba en la taza. Llevaba las columnas con una letra apretada y uniforme, como si el orden en el papel pudiera contener el desorden de todo lo demás. Siguió trabajando de forma remota, con carga reducida, para no dejar de aportar.
Ganaba menos, pero dormía aquí, donde hacía falta. Ernesto mandaba dinero cada 2 o 3 meses desde la ciudad donde vivía. Nunca faltó al afecto cuando llamaba, pero la llamada duraba 15 minutos y luego él volvía a su vida. Valeria no dijo nada. Guardó esa cuenta en algún lugar adentro donde no se anota con lápiz, sino con tiempo. Cuando murió la madre, Valeria no se fue. El padre empezó a perder movilidad en la pierna derecha primero, luego en la izquierda, y ella reorganizó el cuarto del fondo para que una enfermera pudiera quedarse de lunes a viernes. Vendió su auto un martes de marzo para cubrir un mes crítico de tratamiento. Lo vendió sin contárselo a nadie, y 2 semanas después apareció con uno más pequeño, de color gris, que arrancaba con esfuerzo en las mañanas frías. 8 años. 8 años de facturas ordenadas, de citas hospitalarias anotadas en un calendario de pared con marcador rojo, de noches en que ella era la única despierta en esa casa. Nadie contó esos días excepto ella, y ni siquiera ella los contaba en voz alta. La última imagen de esa rutina era siempre la misma. Valeria sentada en la cocina, bajo la luz amarilla, revisando números en la libreta cuadriculada, mientras el padre dormía al fondo del pasillo y la casa olía, todavía, a cedro y a crema de manos en frasco morado. 3 semanas después del entierro, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa de la cocina, mientras ella lavaba los platos del desayuno. Era el licenciado Fuentes, el abogado que había manejado los asuntos legales de su padre durante los últimos 12 años. La voz era profesional, medida, del tipo que no deja espacio para preguntas que no ha invitado. Le dijo que era necesario coordinar la lectura formal del testamento y que debían estar presentes todos los miembros de la familia reconocida. Valeria secó las manos con el trapo de cocina y repitió esa palabra en silencio. Reconocida. No dijo nada. Fuentes siguió hablando como si la pausa no hubiera existido, como si esa palabra fuera ordinaria, y ella simplemente no la hubiera escuchado bien. En la reunión previa que Fuentes convocó 2 días después, el abogado acomodó papeles sobre su escritorio con la precisión de alguien que ha dado malas noticias suficientes veces como para saber exactamente cuánto espacio necesita entre cada oración. Le explicó que existía un documento firmado por su padre 18 meses antes de morir, posterior al testamento que Valeria ya conocía. Dijo que ese documento incluía a un beneficiario adicional. No pronunció ningún nombre. Le pidió, con una cortesía que parecía ensayada, que informara a su hermano Ernesto antes de la lectura oficial. Valeria asintió. Salió del edificio y caminó media cuadra antes de detenerse en la acera, con el sol de las 4 de la tarde, pegando directo en la cara, sin entender todavía qué era exactamente lo que acababa de escuchar. Esa noche llamó a Ernesto. El teléfono timbró 5 veces y entró al buzón. Le dejó un mensaje breve, sin alarma, solo los hechos, que Fuentes necesitaba hablar con los dos, que había algo nuevo en el expediente. Luego le mandó un mensaje de texto con las mismas palabras, más cortas todavía. Esperó con el teléfono sobre la mesa del comedor, frente a un vaso de agua que no tomó. 4 horas después, cuando ya había apagado la luz del cuarto y estaba mirando el techo en la oscuridad, el teléfono iluminó la habitación con 3 palabras. Ya sé, hablamos. Valeria las leyó una vez. Las leyó otra vez. Las leyó una tercera vez con el tipo de atención que se le pone a algo que no debería existir. Esas 3 palabras no eran la respuesta de alguien que acababa de enterarse de algo junto con ella. Se levantó, cruzó el pasillo descalza y empujó la puerta del estudio de su padre,
que seguía oliendo a papel viejo y al tabaco de pipa que él había abandonado años atrás, pero que nunca terminó de irse de las paredes. Se sentó en la silla de cuero marrón, la misma donde él firmaba cheques cuando Valeria era niña, y se paraba en la puerta a mirarlo como si firmar un cheque fuera un acto solemne. El cuero estaba frío. Pasó la mano por el borde del escritorio y sintió la ranura de una cerradura que siempre había estado ahí, pero a la que nunca le había prestado atención. Esa noche, Valeria entendió, sin poder todavía nombrarlo con claridad, que había una conversación que llevaba años ocurriendo a su alrededor, en un idioma que nadie le había enseñado a leer. Valeria no llamó a Ernesto esa noche. Tampoco llamó al licenciado Fuentes. Apagó la pantalla del teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa del comedor, como si el silencio fuera una decisión y no una omisión. Fue a la cocina, abrió el cajón donde guardaba los lápices y el papel para las listas del mercado y arrancó una hoja. Escribió 3 preguntas con letra apretada, sin adornos. ¿Quién es Rodrigo? Salinas Mendoza. ¿Desde cuándo existe ese segundo testamento? ¿Y qué porcentaje le corresponde a ese nombre dentro de la herencia de su padre? Las subrayó, no porque necesitara recordarlas, sino porque escribirlas así, con línea debajo, las convertía en tareas y no en miedos. Dobló la hoja en 4 y la guardó dentro de su cartera, en el compartimento pequeño donde nadie más metía la mano. Después fue al estudio. El olor ahí dentro seguía siendo el mismo de siempre. Papel viejo y algo parecido al cedro del mueble que su padre había comprado en Guadalajara 20 años atrás. Abrió el closet sin encender la luz del techo, solo con la lámpara del escritorio, y encontró la caja de cartón azul en el segundo estante, exactamente donde ella misma la había colocado el año anterior, cuando reorganizó todos los archivos después de que su padre empezó a confundir fechas. La caja pesaba lo mismo de siempre. La sacó con cuidado y la puso sobre el escritorio. Dentro había estados de cuenta bancarios, ordenados por año, con separadores de cartulina que ella había etiquetado a mano, su propia letra en cada pestaña. Empezó por el más antiguo y fue avanzando despacio, sin saltarse nada, buscando un nombre, un número de cuenta distinto, un movimiento que no cuadrara con los gastos de la casa o con los pagos de la clínica cuando su padre había necesitado rehabilitación. No buscaba pruebas todavía. Buscaba el momento exacto en que algo había cambiado sin que ella lo viera. También sacó el documento del sobre Manila y lo revisó de nuevo bajo la luz directa de la lámpara. En el margen inferior de la segunda hoja había un número telefónico escrito a mano, con tinta azul distinta a la del resto del texto, como si alguien lo hubiera anotado después. Lo ingresó en su teléfono bajo el nombre de una sola letra, N, sin apellido, sin referencia. Todavía no quería darle nombre a algo que no entendía del todo. Antes de cerrar la caja, calculó los días. La lectura formal del testamento estaba programada para 12 días después. 12 días para saber quién era Rodrigo, para saber si Ernesto conocía ese nombre, y para saber cuándo exactamente su padre había tomado esa decisión y en qué estado estaba cuando lo hizo. Los contó 2 veces con los dedos sobre la cubierta de cartón azul, como si contarlos en voz baja los hiciera más reales. 12 días era tiempo suficiente si ella no desperdiciaba ninguno. Guardó los estados de cuenta en el mismo orden en que los había encontrado. Cerró la caja y la devolvió al closet. Apagó la lámpara del escritorio. Antes de salir del estudio, tomó el sobre Manila de la mesa, lo dobló con cuidado por la mitad y lo metió dentro de su bolso. No lo dejó en el cajón.
No lo dejó en la casa. Se lo llevó con ella, porque era lo único que tenía y no estaba dispuesta a que desapareciera mientras ella dormía. Valeria extendió los estados de cuenta sobre la mesa del comedor, como si fueran piezas de un mapa, que alguien había doblado mal durante años. Los organizó por fecha, de más antiguo a más reciente, con el mismo cuidado con que solía ordenar las facturas médicas de su padre. Encontró la primera transferencia en $1999, un extracto de 7 años atrás. $400 exactos, saliendo el 15 de cada mes hacia una cuenta, que no correspondía a ningún servicio del hogar. Tomó el resaltador amarillo del cajón y marcó esa línea con una pasada lenta y firme, sin dudar. Siguió hoja por hoja, y el amarillo fue apareciendo con una regularidad que le apretó el estómago sin que ella lo nombrara. Fotografió cada línea marcada con el teléfono, encuadrando bien el número de cuenta y la fecha antes de presionar el botón, una por una. Cuando terminó, tenía 84 imágenes guardadas en una carpeta que tituló simplemente Documentos y que bloqueó con contraseña. Al día siguiente, en su hora de almuerzo, entró al registro público del Estado desde la computadora de su trabajo y buscó el nombre Rodrigo Salinas Mendoza. El resultado apareció sin demora. Un acta de reconocimiento de paternidad fechada hace exactamente 9 años, firmada ante notario por su padre. El documento indicaba que Rodrigo tenía 23 años al momento del reconocimiento, lo que significaba que había nacido antes que ella, cuando su padre ya estaba casado con su madre. Valeria leyó la línea 2 veces, imprimió la página y la dobló en 4 partes con movimientos precisos antes de guardarla en su bolso. Esa tarde, de regreso a casa, se detuvo en la farmacia de la calle Morelos y usó el teléfono público del mostrador con la excusa de que su celular se había quedado sin batería. Marcó el número guardado bajo la letra N en el teléfono de su padre y dejó sonar 8 veces con la vista fija en el exhibidor de vitaminas frente a ella. Nadie contestó, pero el buzón se activó y una voz de hombre joven pronunció su nombre completo con una entonación tranquila y cotidiana, como quien lleva años grabando ese mensaje. Valeria colgó, devolvió el teléfono al empleado y salió a la calle sin cambiar el ritmo de sus pasos. Esa noche, después de cenar sola, abrió la caja donde guardaba el anuario de preparatoria de su padre, un volumen de pastas duras que nadie había tocado desde antes de que ella naciera, y debajo encontró una fotografía pequeña en blanco y negro. En ella aparecía su padre joven, con el cabello oscuro que ella solo había visto en retratos, junto a una mujer que no era su madre. Al reverso, con la letra redonda y apretada que reconoció de inmediato, estaba escrito: R. Junio 1989. Valeria puso la fotografía boca arriba sobre la mesa. La miró unos segundos y luego la colocó dentro de la carpeta junto a las demás piezas, cerrando la solapa con cuidado, como quien archiva un documento que ya no necesita volver a leer para saber lo que dice. Valeria llegó al despacho de la abogada con las fotocopias ordenadas por fecha dentro de una carpeta azul que había comprado esa mañana. La abogada era una mujer de cabello corto que recibió los documentos sin preguntar nada y los leyó en silencio durante 10 minutos completos. Valeria contó los segundos mirando el reloj de pared, un círculo blanco con números negros, sin adornos. Cuando la abogada levantó la vista, lo primero que señaló fue el porcentaje: 50% de los bienes totales, incluyendo propiedades. Valeria supo antes de que terminara la frase cuál propiedad era la que importaba:
La casa donde había dormido durante 8 años, escuchando la respiración de su madre a través de la pared. La casa que olía a cedro en el pasillo y a crema de manos en el baño pequeño del primer piso. Esa casa no era un bien inmueble en un documento. Era el lugar donde Valeria había vaciado los últimos años de su vida sin pedirle nada a nadie. Luego la abogada señaló una firma al pie de la segunda página, y Valeria tuvo que inclinarse para leer el nombre completo. Ernesto. No como heredero, como testigo. La firma tenía fecha de 4 años atrás, cuando su padre todavía subía solo las escaleras. Ernesto había estado en esa habitación, había tomado el bolígrafo y había firmado, y después había seguido sentándose a la mesa familiar sin decir una sola palabra. Valeria pagó la consulta en efectivo, dobló los documentos con cuidado y los guardó en el bolso junto a las fotocopias. Caminó 2 cuadras en línea recta hasta que sus piernas decidieron detenerse en una parada de autobús sin nadie. La banca de metal estaba fría, aunque era mediodía, y Valeria lo notó cuando apoyó las manos sobre el borde. No lloró. Miró el tráfico pasar como si estuviera contando vehículos, y permaneció así hasta que revisó el teléfono y vio que habían pasado 12 minutos desde que se había sentado. Valeria pasó 2 días organizando todo en una carpeta de argollas azul marino que encontró en el cajón, donde su madre guardaba las facturas del gas. Dividió las secciones con separadores de colores que cortó de una carpeta vieja: rojo para las transferencias bancarias, amarillo para el acta de reconocimiento, verde para la fotografía y la minuta de la abogada. El sobre manila original lo colocó al final, dentro de una funda, de plástico transparente, como si necesitara protegerlo de sus propias manos. Trabajó en silencio, con la lámpara del comedor encendida, aunque afuera todavía había luz, porque necesitaba ver bien cada número, cada fecha, cada firma. No había prisa en sus movimientos, solo la precisión de alguien que sabe que no puede permitirse un error. Cuando Ernesto llamó para confirmar la cena, ella dijo que sí, con una voz que no delató nada. Él llegó puntual, con una botella de vino tinto que dejó sobre la barra de la cocina con el gesto de quien trae algo que merece ser agradecido. Habló durante casi toda la cena sobre los trámites del funeral, sobre el nicho, sobre un papeleo que el panteón les había complicado, con el tono tranquilo de alguien que está manejando bien el duelo. Valeria lo escuchó comer, escuchó el sonido del tenedor contra el plato y miró sus manos cuando las movía al explicar algo. Pensó que esas mismas manos habían firmado el documento de reconocimiento, probablemente en una notaría con aire acondicionado y música de fondo. Un martes cualquiera. No sintió rabia en ese momento, solo una distancia nueva, como si entre ellos hubiera aparecido algo sólido e invisible que ninguno de los dos nombraba. Cuando Ernesto se fue, Valeria lavó los 2 vasos, los secó, los guardó y luego sacó la carpeta. Alineó cada documento sobre la mesa bajo la luz de la lámpara, revisó las fechas una vez más en orden cronológico, comparó los números de las transferencias con los estados de cuenta que había marcado con plumón anaranjado días antes. No encontró ningún error en su razonamiento, porque no había ninguno. Todo era exacto. Todo encajaba con la frialdad de algo que había existido mucho tiempo antes de que ella lo descubriera. Tomó la libreta de gastos domésticos, la misma con tapa de hule negro y letra apretada, donde durante años había registrado el precio del gas, la consulta del médico, el material escolar. Pasó las páginas hasta llegar al final de lo escrito.
Encontró un espacio en blanco después de la última anotación y escribió una sola frase con el mismo bolígrafo de tinta azul que usaba para todo. Yo estuve, ellos no. Cerró la libreta, la guardó dentro de la carpeta y apagó la lámpara. La oficina del licenciado Fuentes olía a papel viejo y a un desinfectante de pino que no lograba cubrir el olor. Valeria llegó 10 minutos antes que todos y eligió la silla del lado derecho del escritorio, la que quedaba frente a la puerta. Cuando Ernesto entró, saludó con un gesto que pretendía ser normal, y Valeria respondió con un movimiento de cabeza breve, como quien reconoce un objeto en el cuarto. Rodrigo entró después, con una chamarra azul marino sin arrugas y las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Tenía la mandíbula apretada de alguien que ha practicado una expresión neutral frente al espejo. Valeria lo miró una sola vez, desde los zapatos hasta el cabello, y luego posó los ojos sobre la carpeta, beige, que había colocado sobre sus piernas desde que se sentó. El licenciado Fuentes leyó el Segundo Testamento, en voz pareja, sin dramatismo, deteniéndose solo en las cifras y en los nombres. Cuando terminó y preguntó si había preguntas, la sala guardó el tipo de silencio que antecede a algo que todos saben que va a ocurrir. Valeria abrió la carpeta, sacó los estados de cuenta y los extendió sobre el escritorio, con los movimientos precisos de alguien que ha ordenado papeles muchas veces. Las marcas amarillas sobre las transferencias quedaron visibles para todos sin que ella señalara ninguna en particular. Explicó, con voz plana y palabras medidas, que una parte de ese dinero había salido de la cuenta conjunta familiar durante 3 de los 7 años que esas transferencias llevaban haciéndose, mientras ella administraba los gastos de la casa, los medicamentos de su padre y los recibos que nadie más revisaba. Luego sacó la minuta de la abogada y la leyó directamente, sin levantar la vista del papel, citando los artículos precisos que señalaban la irregularidad procesal. Ernesto no podía haber firmado como testigo válido en el primer testamento, siendo beneficiario en ese mismo documento. El licenciado Fuentes bajó el bolígrafo sobre el escritorio. Rodrigo dejó de mirarse las manos. Ernesto habló entonces, con una cadencia que empezaba firme, y fue perdiendo peso a la mitad, intentando explicar que su padre había querido eso, que era su decisión, que había razones que Valeria no conocía. Valeria esperó. No lo interrumpió ni movió la carpeta. Cuando Ernesto terminó de hablar, ella sacó la fotografía del reverso, la colocó boca arriba sobre los estados de cuenta y la empujó suavemente hacia el centro del escritorio con la punta de 2 dedos, sin decir nada más. La llamada llegó a las 7 de la mañana, cuando Valeria todavía tenía los estados de cuenta sobre la mesa del comedor. Era Ernesto. No saludó. Dijo que el licenciado Fuentes lo había contactado la noche anterior y que ya sabía que ella tenía los documentos. Su voz sonaba distinta, más baja, como si alguien le hubiera quitado algo que cargaba hace años. Valeria escuchó sin interrumpir, con la palma apoyada sobre el fajo de papeles, sintiendo el filo del papel contra su piel. Ernesto dijo que no iba a pelear. Dijo que se reuniría con ella y con el licenciado al final de la semana para aclarar todo. Después de eso, la línea quedó en silencio unos segundos antes de cortarse. Valeria bajó el teléfono y miró el techo de la cocina, que tenía una mancha de humedad que su madre nunca había querido reparar. Hirvió agua, llenó una taza, y el vapor le calentó la cara, mientras afuera
El barrio empezaba a despertar con motores y perros. No hubo alivio todavía, solo la sensación rara de que algo muy pesado había dejado de moverse. Recogió los papeles uno por uno, los alineó con cuidado y los guardó dentro del sobre Manila, donde los había encontrado. Esa misma tarde, Valeria compró un cuaderno de pasta dura color negro en la papelería de la esquina y escribió su nombre en la primera página con tinta azul. No era un gesto simbólico. Era el primer objeto que le pertenecía solo a ella en este proceso, sin firmas de nadie más. En la segunda hoja anotó 3 columnas: lo que le correspondía legalmente, lo que tenía pruebas de haber aportado y lo que aún necesitaba documentar. La lista del lado izquierdo era más larga de lo que esperaba y eso la sostuvo durante el resto de la noche. Al día siguiente llamó al banco donde su madre tenía la cuenta de ahorro conjunta y pidió un estado de movimientos de los últimos 5 años. La empleada le indicó que debía presentarse en sucursal con identificación y el acta de defunción. Y Valeria ya los llevaba en el bolso dentro de la carpeta azul marino. En la fila del banco olía a café quemado y a papel térmico. Y ella esperó su turno sin moverse del lugar, con las manos sobre la carpeta. Cuando le entregaron el estado impreso, no lo leyó ahí. Lo dobló con cuidado y lo guardó entre las hojas del cuaderno negro antes de salir. Esa misma semana habló con su jefa en el taller de costura y pidió 3 días adicionales de permiso, explicando solo lo necesario: un asunto legal familiar que requería su presencia. Reorganizó sus turnos, acomodó los encargos pendientes con 2 compañeras de confianza y dejó todo anotado en el tablero de corcho junto a la máquina de overlock. Por primera vez en meses, Valeria tenía una agenda que ella misma había construido, con pasos que dependían de sus propias decisiones y de nadie más. Esa noche hirvió agua para un té de manzanilla, lavó los 3 platos que había usado en la semana y se sentó a revisar el estado bancario con un marcador amarillo en la mano. Había movimientos que no reconocía, transferencias pequeñas y regulares que salían cada 15 días hacia una cuenta que no era la de ningún servicio doméstico. Los marcó uno por uno, sin apresurarse, con la misma precisión con la que alguna vez había marcado los patrones de tela sobre la mesa de trabajo. 3 semanas después de la reunión con el licenciado Fuentes, llegó una carta certificada a nombre de Valeria, con el sello del juzgado familiar en la esquina superior izquierda. La sostuvo un momento antes de abrirla, sintiendo el peso del sobre como si contuviera algo frágil que podía romperse en las manos. Era la notificación formal. El proceso de impugnación había sido admitido, y Rodrigo tendría 30 días para responder ante el juzgado. Valeria la dobló con cuidado y la guardó en la carpeta azul marino, entre la copia del testamento y los recibos del asilo. Esa misma tarde fue al mercado por primera vez en semanas, sin pensar en documentos ni en fechas, ni en el nombre de su hermano. Compró jitomates, cilantro y un trozo de queso fresco que olía a campo y a mañana de domingo, como cuando su madre aún cocinaba. Preparó sopa de fideos sin razón particular, solo porque el olor del sofrito llenó el departamento de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Mientras comía sola frente a la ventana, notó que el nudo que había vivido instalado debajo del esternón durante meses se había aflojado apenas un poco, lo suficiente para respirar sin esfuerzo. No era alivio completo ni victoria. Era más bien el primer día en que el peso no la aplastaba desde que se levantaba.
Lavó el plato, se lo secó con el trapo de cuadros azules que había sido de su madre y lo acomodó en el lugar de siempre. Esa noche durmió más de 5 horas seguidas, por primera vez desde que encontró el sobre negro en la cómoda. 3 días después de salir de la oficina del licenciado Fuentes, Valeria se sentó en la cocina con una taza de café que dejó enfriarse sin tocarla. No estaba pensando en Rodrigo, ni en los documentos, ni en la casa. Estaba mirando el mantel de hule con flores amarillas que su madre había comprado en el mercado hace 15 años y que nadie había cambiado nunca. Lo pasó con la yema del dedo por una esquina desgastada, donde el plástico se había levantado y dejaba ver el tejido gris de abajo. Esa tarde, sin proponérselo, fue al cajón de las herramientas y sacó unas tijeras y un rollo de cinta adhesiva transparente. Pegó la esquina con cuidado, presionando despacio hasta que quedó plana. No era una reparación perfecta, pero el mantel volvió a verse entero desde lejos. Valeria recogió la taza fría, la vació en el lavabo y se sirvió café nuevo. Mientras esperaba que bajara el agua de la cafetera, abrió la ventana que había estado cerrada desde el velorio y dejó entrar el aire de la tarde. Olía a tierra mojada y a las bugambilias del patio del vecino, un olor que reconoció sin esfuerzo como algo que siempre había estado ahí. No lloró. Tampoco sonrió. Solo respiró y permaneció de pie junto a la ventana el tiempo suficiente para sentir que ese espacio, con todo lo que le habían quitado, seguía siendo suyo. 6 meses después de aquella carta certificada, Valeria abrió el cajón de la mesita de noche y sacó el sobre manila que lo había iniciado todo. Lo sostuvo con las 2 manos, sintiendo el peso exacto del papel envejecido, el mismo que sintió el día que encontró el testamento entre las cosas de su madre. El borde del sobre tenía una mancha pequeña de café. De aquella mañana en que sus dedos temblaban y derramaron la taza sin darse cuenta. Ahora sus dedos no temblaban. Lo abrió con calma, leyó la primera línea una vez más y luego lo dobló en 3 partes iguales como se dobla algo, que ya no tiene poder. Lo colocó dentro del cuaderno de pasta negra, entre las últimas páginas donde había registrado cada fecha, cada nombre, cada número que el licenciado Fuentes le ayudó a ordenar. El cuaderno olía a tinta fresca todavía, aunque las primeras anotaciones ya tenían semanas. Cerró la pasta con los 2 pulgares presionando la cubierta un momento. Caminó a la cocina, calentó agua, preparó el café con el mismo ritual de cada mañana. 2 cucharadas rasas, sin azúcar, la taza blanca con la astilla en el asa. Por la ventana entraba la luz de la tarde, esa luz horizontal que su madre también miraba desde esta misma cocina 30 años atrás. Valeria pensó en los 21 años de facturas médicas pagadas, de turnos, de enfermería cubiertos, de cumpleaños de sobrinos que no eran suyos, pero a los que llegó siempre con algo en la mano. No pensó en eso con amargura. Lo pensó como quien revisa un inventario y encuentra que las cuentas, al fin, están en orden. El juicio había concluido. El juez había reconocido su parte de la herencia con base en las pruebas documentadas, y Rodrigo no había apelado. Tomó el primer sorbo de café mirando la taza, no la ventana, no el pasado, no la foto de su madre, que seguía colgada junto al reloj de la sala. Valeria había cuidado a su familia entera con las manos abiertas, y cuando alguien intentó cerrarle las suyas, aprendió a sostener lo propio, sin soltarlo nunca más.
Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.